Y su palabra es saber, y se desarrolla la sabiduría. Desde que ellos dijeron eso, comienza una nueva era, una nueva tónica. De ahí comenzó eso de que yoga del Oriente para Occidente. Porque él fue al Oriente y aprendió yoga en el Oriente y la trajo para Occidente. Y la aprendió bien, a tal punto de que allá le dieron grados muy altos. Le llamaban Mahatma Chandra Bala. Ese fue el título que le dieron, que le dice alma grande hijo de la luna. Es Mahatma Chandra Bala. Le dieron ese título en el Oriente, un título muy honorífico. ¿Y él qué pasó? Él fue de Occidente a Oriente y luego del Oriente lo trajo al Occidente. Y por eso les digo, no puede uno recibir nada del Oriente hasta que uno también lo refleje de Occidente al Oriente. Porque el mundo está girando. Y si aquí hay un punto, usted va teniendo de Oriente a Occidente, Oriente a Occidente. El Sublime Maestro, o sea, el fundador de la Gran Fraternidad Universal, anunció, o nos recomendó, o enseñó. Dice, es tiempo de que pongamos un poco de ciencia en la religión y un poco de religión en la ciencia. Eso es de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente. Estamos nosotros, él aprendió una ciencia milenaria, que es la yoga. En ese tiempo la gente aquí en el continente americano, yo diría el 99.9% no tenía idea qué era yoga. Aquí no se practicaba eso. Y comenzaron la Gran Fraternidad Universal a abrir institutos de yoga. Así fue cuando comenzamos a asimilar la yoga del Oriente para el Occidente. Y ese estadio mental de la que comenzaron a practicar yoga, eso fue reverberando en la conciencia humana hasta el punto que ahora ya la yoga se conoce casi en todas partes. Y de ahí, de ese comienzo de la yoga tradicional, se comenzaron a dispersar varios estilos de yoga. Pilates, inclusive se hacen yogas, olimpiadas de yoga. Pero lo que hay que entender aquí es que aquí sucede un equilibrio, un cósmico. Cuando se comenzó a reverberar el Oriente hacia Occidente y viceversa, entonces se comenzó a cumplir eso del Sublime Maestre, de poner un poquito de ciencia de religión y un poquito de religión en la ciencia. Nosotros estamos practicando yoga, una ciencia milenaria, pero de aquí la estamos reflejando hacia el Oriente, ya transformada, dándole la tónica del Oriente. Ese fenómeno sucede con la luna y el sol. Supongamos que el sol es el Oriente y la luna el Occidente. ¿Qué hace la luna cuando recibe la luz del sol? No se queda con ella, la refleja, pero la refleja ya dándole la tónica y la energía de la luna, ya transformada. Así estamos nosotros. Si usted investiga acerca de cómo está, por ejemplo, la ciencia en la India, es sorprendente
cómo la gente de la India, con esa disciplina milenaria de la yoga, asimila la ciencia de Occidente tan bien. En los Estados Unidos hay un fenómeno que se está observando, que de la India viene mucha gente de Estados Unidos y son de los más efectivos aprendiendo, asimilando la ciencia más que los chinos y más que los japoneses. O sea, esa disciplina milenaria que se ha manejado por allá en la yoga, cuando viene acá y asimila la de aquí, se dice que en India está progresando tanto en la ciencia, especialmente en la ciencia de la computadora. Vienen esa gente de allá y son unas lumbreras, son unos genios. Y no únicamente por el computador, de otras ciencias, médicos, todo esto. Entonces se está dando eso de la nueva era, de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente. Y es que eso lo necesitamos por ley cósmica. Nosotros necesitamos que haya esa fusión, que haya ese equilibrio. Ese es el verdadero equilibrio que se está dando aquí en la Tierra. Y debido a esas yogas de Occidente, de Oriente para Occidente y de Oriente a Sur, entonces nosotros, toda la humanidad nos estamos universalizando. Lo que pasa allá, en cualquier país, reverbera en todo el planeta ya. Porque nosotros estamos ya poniendo un poco de Oriente en Occidente y un poco de Occidente en el Oriente. Estamos poniendo un poco de ciencia en la religión y la religión en la ciencia. Lo necesitamos para que haya un completo equilibrio en el planeta. El Sublime Maestre nos recomendaba que cuando practicáramos esta ciencia milenaria de la India, que lo hiciéramos con los ojos abiertos. ¿Por qué en la India se practica con los ojos cerrados? En el Oriente, ahí vieron, por ejemplo, al profesor Navarro, lo hizo con los ojos cerrados, porque es la tónica del Tíbet, es Oriente, es la tónica de la India, es la tónica del Japón, de China, pero no enfermedad. Aquí, en Occidente, se puede practicar la yoga con los ojos abiertos, como contraparte, porque el Occidente es la contraparte del Oriente. Entonces, como contraparte, él nos recomendó practicar yoga con los ojos abiertos. No es que sea un pecado practicarlo en Occidente con los ojos cerrados, ¿no? Si usted se siente mejor con los ojos cerrados, hágalo por favor. Pero que también hay esa opción de hacerla con los ojos abiertos. Y si ustedes lo ven a él practicando yoga en el Yoga Yogismo y ve todas las posturas que él está haciendo, no lo ven con los ojos cerrados, está con los ojos abiertos, ¿no es así? Vean el libro de Yoga, practica yoga con los ojos abiertos, porque ahí nos dejó una enseñanza, para que haya un equilibrio entre el Oriente y el Occidente. Porque el Occidente es más pragmático, mientras que el Oriente es más devocional. Y las dos necesitamos todas esas dos corrientes. Así como también necesitamos la corriente del norte y sur, para que se cumpla el equilibrio perfecto en la Tierra. Observen, por ejemplo, que los países nórdicos son más pragmáticos y materiales y los países del sur son más devocionales y espirituales. Aquí, por ejemplo, en el continente americano sucede ese fenómeno. A la cabeza está Canadá y Estados Unidos. La cultura de Estados Unidos y Canadá son como cuates, casi no hay diferencia. Usted va a Canadá y va a Estados Unidos, la cultura es la misma. Está a la cabeza. Si nosotros le diéramos cuerpo
al continente americano, Norteamérica, Suramérica. ¿Sí? Podríamos decir que allá está la parte cerebrotónica, la cabeza, donde se hacen los inventos, intelectualidad, prácticos en el materialismo. Mientras que con los países latinoamericanos somos más, de más fe, de más... Entonces, al moverse la gente de Sudamérica a Norteamérica, está sucediendo ese mismo fenómeno. Por ejemplo, yo viví un tiempo en Estados Unidos. Llevé esa tónica ya de Sudamérica. Y ahora la vuelvo otra vez a traer aquí diría yo, al punto de fusión entre las culturas. A México le ha tocado un lugar muy especial, porque está entre la cultura latinoamericana y la cultura del norte. Comenzando porque con excepción de Brasil, que habla portugués, y con excepción de algunos territorios que todavía son parte todavía europeos, como por ejemplo estamos Belice es una de las partes, y también hay 3. ¿Las qué? Las Guyana, pero también en Sudamérica hay 3 países, que es uno es de francesa, uno es francés, otro pertenece creo que a Gran Bretaña y no recuerdo el otro, pero son 3 muy pequeñitos. Bueno, con excepción de esos territorios, que son como colonias de otros países, todos hablamos español. Y en Estados Unidos y en Canadá se habla inglés, y en Canadá se hablan los 2 idiomas, inglés y francés. Pero todos aquí. México es como la mitad del sándwich. ¿Cuál es la parte más sabrosa del sándwich? La que está en el medio, ¿no? La que le ponen entre los dos panes. Entonces es como el corazón. Y en México se ve la influencia muy marcada de la cultura del norte, mientras que esa influencia no se ve en los otros países así latinoamericanos. Aquí hay mucha gente que habla inglés, y aquí les enseñan inglés a la gente. Es porque es el vecino más cercano geográficamente. ¿Sí? Entonces, es muy especial ese lugar que ocupa México entre la relación. Entonces yo diría, del norte a sur, de sur a norte, eso nos recomendaba el hermano mayor, decía, que viajen del norte a sur y de sur a norte, para que se cumpla también lo mismo de oriente a occidente, que se cumpla también del norte a sur. Pero eso debe suceder como para un equilibrio en el planeta, para que haya equilibrio en el planeta. ¿Sí? Entonces, decía, la era del Acuarios es una era de equilibrio entre ciencia y religión, equilibrio entre el hombre y la mujer, y eso se estaba dando muy marcado ahora el equilibrio entre el hombre y la mujer. Ya la mujer puede ser presidente de cualquier país, como en 1800, por ahí por los 1880, hizo historia, la primera, en Estados Unidos, la primera mujer que se graduó de médica. Imagínense su historia. No había médicos, mujeres. Ese equilibrio se tenía que dar. De que ya la mujer puede tener cualquier lugar en la sociedad sin que lo mismo sucedió en
en la población, diría yo, militar, no había mujeres, todo hombre. Ahora una mujer puede coger un avión de guerra, ahora que se hace por aire la guerra, se ganan por aire más ahora. Una mujer puede ser muy, muy efectiva en ser una pilota y toda esa cosa en la guerra, por ejemplo. Pero anteriormente no se le daba el chance. Apenas hace 100 años, acabamos recientemente de que celebramos que ya la mujer tenía derecho a votar. No había ese equilibrio entre el hombre y la mujer, ahora ya se está dando. No es que sean iguales, porque no lo son por naturaleza, son complementarios, pero en equilibrio. ¿Sí? Pero sí se está dando ese equilibrio. Entonces, cuando yo escucho yoga de Oriente para el Occidente, incluyo pues todo que sea completo ese equilibrio. Necesitamos ese equilibrio entre el Oriente y Occidente. También lo necesitamos entre Norte y Sur. Y de ahí hasta todos los campos, entre hombre y la mujer, entre el adulto y el joven, porque va para todo ese equilibrio. Y así en el planeta. En la medida en que se va dando ese planeta, digo yo, en la medida en que se va dando ese equilibrio, se va evolucionando la conciencia del ser humano hasta que se llegue a entender ese principio muy sabio e iniciático de que somos padre, hijos de un mismo padre y vivimos en una misma casa que es el planeta Tierra. Cuando se llegue a eso, es porque habrá completo equilibrio en la Tierra. Cuando ya todos se llamen ciudadanos del mundo y no de México o de Estados Unidos. Ayer fui al Instituto Nacional de Migración. Al Instituto Nacional de Migración a regularizar mi estancia aquí porque ya se me vencía el permiso de estar aquí como turista y ya tuve que ir allá a decirle, bueno, a extender mi permiso. Y afortunadamente las leyes aquí en México son muy benignas, estoy muy abierto. Entonces ahora me van a dar lo que se llama una residencia, ¿cómo se llama? Temporal, y ya me siento, eso se va a acabar, lo verán ustedes. El que viviere, lo verá. Y se está dando, mire, hace unos 10 años se creó lo que se llama los países bolivarianos, que son Venezuela, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador y Bolivia. Incluye 6. En ese tratado, el que sea de uno de esos países no necesita pasaporte para viajar de un lugar a otro. Nada más el IPM, ¿cómo le llaman aquí? No sé cómo se llama. ¿Cuál es la identificación del ciudadano mexicano que es la más? ¿El qué? Identificación. La credencial de lector. La credencial. Credencial para votar. Sí. En Colombia se llama tarjeta de ciudadanías. Hay una tarjeta de ciudadanía que uno tiene, ciudadano colombiano y tanto. Sí. Con esa tarjeta, entre esos países, la tarjeta que sea, o en Estados Unidos es la licencia de manejar, es lo que se usa allá. En otros países, ya sea con la licencia de manejar, o la tarjeta electoral, lo que sea, o la cédula, en Colombia se llama cédula de ciudadanía. Con eso puede viajar cualquiera entre esos países, no necesita pasaporte ni visa ni nada. En Venezuela. En los países bolivarianos. La Unión Europea también, usted va a Europa, puede pasar de un país a otro sin que necesite visa ni nada. Entonces ya se está dando. Aquí en América también se va a dar.
Ya se está dando, ya le digo, se está dando en 6 países, en los 5 países bolivarianos. Allá no necesita. Y se puede quedar al tiempo que sea y no es ilegal. Ya para ser ciudadano de ese país ya tienes que ir un proceso, pero no, como no necesita visa,